Y bueno, en esta mañana, pues sí, quiero decirles que, como estaba hablando el pastor Manuel, que Dios, estando aquí, me llama a mi propio país, Panamá, pero no al lugar donde nací, sino a un lugar extraño para mí. La verdad que Soná fue el primer lugar donde Él me llevó, luego allí a 58 kilómetros está San Lorenzo, donde estuve trabajando 7 años, pasé a Soná, luego al distrito y ahí trabajé 12 años, de ahí me fui a Santa Rosa, a un lugar donde hacía algunos eventos, pero solo hacía un día con Jesús en febrero, celebraba el Día del Niño en la tercera semana de julio y en Navidad, pues hacía la fiesta de Navidad. Por 5 años hice eso con mi hermano y ya después me quedé y cuando estaba en Soná, pues el Señor tocó a mi corazón de que fuera a Santa Rosa y así me guió el Señor para ir a Santa Rosa. Luego pasé a San Juan por necesidad también allí y luego me regreso a Soná, me pidieron una ayuda. Y cuando estoy en Soná, bueno, estábamos orando de hace muchos años por una pareja pastoral y Dios trae la pareja y Dios entonces me permite estar con ellos 6 meses para ayudarlos en la introducción en el pueblo. Y luego cuando estaba allí, en 27 de diciembre del año pasado, hicimos la fiesta de Navidad y sobraron una cosa y dije, bueno, me voy a llevar estas cosas porque en mi corazón está ir a hacer una fiesta de Navidad a unos niños que me habían hablado de ellos en Asiento Bonito de la Mesa, otro distrito. Y fui allá y cuando habían como 25 niños, las mamás allí, y realmente cuando yo termino de hacer todo, la hija de la señora me dice, tú puedes venir a dar escuela dominical aquí a los niños. Y así fue. Entonces yo me fui a dar la escuela dominical a los niños. El siguiente sábado me fui porque el domingo tenía compromiso, entonces ya comencé entonces los domingos y ahorita para yo poder venir porque mi mamá tiene 93 años y ya está bastante mayor y un poco enferma, mi hermana que vive aquí se fue para allá para ayudarme con mi mamá y también ayudarme con los niños, así que por eso estoy aquí, gracias a Dios. Tenía 6 años que no venía, en mayo lo cumplía, así que algo rápido de lo que estoy haciendo y de lo que hice, pero realmente si nos vamos a Hechos capítulo 13, vamos a hablar un poco de lo que es la iglesia misionera en Antioquía, la iglesia cristiana en Antioquía. Así que nos vamos a posar un poco en Hechos 13, 1 al 3, porque el capítulo es bastante largo y abarca el 13 y el 14, pero vamos a leer hasta el 13, hasta el 14 vamos a leer. Así que les pido que se pongan de pie y vamos a leer, ustedes me siguen con la vista, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Con un amén puedo empezar. Ajá. Algunos están buscando Hechos capítulo 13. Dice así en la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Seguimos en el 4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta de judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía el mago, pues así se traduce el nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo:
Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra en nuestras vidas y que seas tú hablando por medio de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos, Señor, entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hablando un poco de lo que es Antioquía, si podemos ver así el mapa, dice que Antioquía estaba ubicada a 550 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén estaba abajo, estamos hablando de Antioquía de Siria, ¿verdad? Una ciudad de refugio para la iglesia primitiva. Antioquía era una ciudad griega y fue conocida como la reina o corona del Oriente. Imagínense cómo la tenían, ¿verdad? Ciudad cosmopolita y la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Siendo la capital de Siria, pronto se convirtió en la segunda metrópolis para el cristianismo, imagínense eso. Antioquía tenía una gran importancia porque prácticamente allí se dio inicio a la iglesia cristiana por lo que estaba pasando seguido a la muerte de Esteban. Tuvieron que salir muchos cristianos a diferentes lugares y la mayoría pues llegó a Antioquía, y cuando llegan a Antioquía ellos comienzan a hablar del Señor Jesucristo. En Hechos 11, 19 al 21, ahí los podemos ver que ellos están anunciando el evangelio por toda Antioquía. También en Hechos 11, 26, ellos se identifican como cristianos. ¿Y cómo lo hacían? Anunciando el evangelio de Jesucristo. Es de la manera con que Dios nos llama a nosotros, como nosotros nos podemos identificar en el mundo que nos rodea, es anunciando el evangelio de Jesucristo, dándonos a conocer, mostrando nuestra identidad personal en Cristo, ¿verdad? Así que una de las cosas es que el Señor nos libre de poder nosotros guardar esa identidad, sino que en nuestro trabajo, en las escuelas, por donde pasemos, nosotros podamos reflejar el nombre de Cristo. ¿Cómo lo podamos reflejar? Dando testimonio de quiénes somos. Somos hijos del Señor, ¿verdad? Hijo de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, a eso es que nos ha mandado el Señor, y a eso es que el Señor escogió a todos estos cristianos en el Antiguo Testamento, que ellos empezaron a anunciar el evangelio por donde iban. Y ese llamado no solo era para ellos, ese llamado también es para nosotros. Si nosotros podemos recordar en la Gran Comisión, llamada la Gran Comisión, ¿verdad? Mateo 28, 19 y 20, ¿cómo podíamos nosotros anunciarlo ahorita? Por tanto, id, un mandato que nos da el Señor, ¿verdad? Vamos a decirlo todos a una sola voz. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que he mandado. Y he aquí yo estoy bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no da una orden solamente, Él da la orden con una promesa. Entonces tenemos que ir, y si tenemos que ir, estamos amparados el que Él va a estar con nosotros. Si usted va a estar en un metro aquí predicando, Él va a estar con usted. Si usted tiene que cruzar la frontera a misiones transculturales, Él va a estar con usted, ¿verdad? Ese es el llamado de Dios y usted. Pero el llamado para la iglesia local, Getsemaní, en este lugar, Marcos 16, 15, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y también tenemos Lucas 24, 47, donde se nos dice que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, le dijo el Señor, ¿verdad? A ellos. Y en Hechos 1, 8, que dice,
pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿quién? Sobre vosotros, el Espíritu Santo. Y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál es nuestra Jerusalén? ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Montreal. Montreal es nuestra Jerusalén y aquí nos manda el Señor. Aquí nos manda el Señor a que nosotros podamos y llevemos el Evangelio de Cristo, así como lo hacían estos hermanos allá en la iglesia primitiva. Y nuestra Judea, ¿cuál es? Quebec, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra Samaria? La provincia vecina. ¿Y cuál es todo? Hasta la última de la tierra, que son todas las naciones, donde el Señor quiere que nosotros vayamos y llevemos el mensaje de salvación, que es el que el Señor nos ha mandado. Para eso existe la iglesia. La iglesia no tiene otro propósito, tiene el propósito de ser edificada a través de nosotros mismos, ¿verdad? Y también de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y Dios es el que elige, ¿verdad? Dios es el que nos escoge a nosotros, porque Él ve nuestro corazón, porque Él ve nuestra vida, cómo llevamos nuestra vida, ¿verdad? Y a través de los tiempos Él ha escogido a hombres y mujeres que han podido compartir, que han podido guiar, que han podido llevar el mensaje también. Escoge a Abraham, ¿cómo se le conoce a Abraham? Como el padre de la fe, ¿verdad? Como escoge también a Moisés, que guía al pueblo de Israel aún poniendo él excusa y sintiéndose así, y le manda a Aarón como su guía, y él guía al pueblo de Israel en obediencia. Y aunque el pueblo no era nada fácil, era rebelde, pero por amor a su pueblo, él va y lo lleva y lo guía. José, a pesar de que injustamente fue llevado a la cárcel, José no perdió la capacidad de ser un buen líder, de mantener, él no menguó, sino que aún dentro de la cárcel él tenía una posición. Entonces vemos un liderazgo fuerte en José. También vemos a Débora, una mujer profetisa y una mujer que era la jueza de Israel, y Dios le da un mensaje a un hombre llamado Barak por medio de ella, y ella le da el mensaje porque Dios quería que él fuera y pudiera ir a la guerra contra Sísara. Y viene él y dice, ay, no tengo miedo, ¿verdad? Y que dice Débora, pues yo voy contigo, y lo acompañó hasta el final, ¿verdad? Entonces, una mujer decidida que realmente habla, pero también no solo habla, sino que obedece y hace y va y empuja, ¿verdad? David, a pesar de, Dios lo considera como un hombre aprobado ante sus ojos, ¿verdad? Esther, una mujer valiente, que ella no le importó enfrentar el peligro. Podría ser que ella muriera, porque enfrentarse al rey Asuero no era de que voy porque soy la reina, no. Ella va y enfrenta, lleva a su pueblo en el corazón y se lo presenta al rey y le dice que ella pues tenía que ir para salvar a su pueblo. Y viene el rey y él le contesta, bueno, sí, pero ella poniéndose en peligro, ¿verdad? Noemí, con una gran pérdida en su familia, fue mentora de Ruth y la introdujo en su familia. ¿Para qué? Para que Ruth pudiera tomar una posición. Y luego Ruth va y es la bisabuela de David, y de David viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo va la línea. Así que la pregunta es aquí, ¿con cuál yo me identifico? ¿Con cuál de ellos me identifico? ¿Tendré tanta fe como la de Abraham para cuando Dios me llame a ir al metro a hablarle a la gente de Cristo? Y yo sé que Dios me va a usar. Yo he estado oyendo con la hermana Lilian Martel de la Iglesia Luz y Verdad, Manuel la conoce, y Adriana, y con una hermana que también, a la hermana Adela Aguilar, hemos estado en el metro. Primera vez que fuimos ganamos 10 almas para Cristo, luego 5 almas para Cristo, luego 6 almas para Cristo. Y luego me voy un día que me dijeron ella, vamos al metro, pero yo pensé que era miércoles y no, era jueves, no sé por qué se me metió. Y voy, pero estaba Camila ahí que necesitaba que yo le hablara de Cristo para ella aceptarlo como su salvador personal. Entonces,
con quién yo me identifico. ¿Tendré esa fe para ir y hablarle de Cristo? ¿Tendré esa fe para pararme ahí, no tener miedo y decir, aquí pasan muchos mexicanos, venezolanos, pasan del Salvador, pasan de toda nuestra Colombia, todos nuestros países latinos, y poderle hablar? ¿Verdad? O seré como José, un buen líder, que no solo soy líder aquí dentro de la iglesia en una área, sino que cuando el pastor me dice, me pide algo que yo haga, yo pueda también cubrir esa área. Un líder, de eso se trata, ¿verdad? De que esté dispuesto siempre, no solo enfocarse en lo que hace, sino también que esté dispuesto para ayudar y edificar la iglesia donde se le pida, ¿verdad? O también podré tener esa valentía de Esther y de poder ir, ¿verdad? Y enfrentarme a quien no sé, pero yo voy a bendecir a mi iglesia a través de compartir lo que yo tengo en mano, lo que Dios ha puesto en mi mano, ¿verdad? Ser ese valiente, esa persona valiente, aunque enfrente cualquier peligro. O Noemí, ¿verdad? ¿Con quién me identifico? Con Noemí. Pues eso, estar en tribulación y eso, pero eso no me quita que yo pueda ser mentora a mi familia. No me quita que yo pueda ser mentora en la iglesia. No me quita que yo pueda ser mentora con otra persona y traerla y guiarla, ¿verdad? A los pies de Cristo, o edificar, o ayudar, o animar, o levantar a una persona para Cristo, ¿verdad? Entonces, esto realmente nos lleva a que nosotros podamos vivir la palabra de Dios como Dios quiere que la vivamos, ¿verdad? Entonces aquí, si nos vamos acá a Hechos 13, dice que había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Entonces quiere decir que esta iglesia era una iglesia bíblicamente preparada, porque habían profetas, habían maestros. Imagínense cuántos más estaban en la iglesia poniendo sus dones y talentos para la obra del Señor, para edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca, que la iglesia sea bendecida. Y ellos ahí estaban, y qué bonito es poder que en esto que vamos a estar viendo, que hemos leído, se va a ir convirtiendo por medio de la administración de estos líderes, de estos hombres, al Señor se va a convertir en esa iglesia misionera. Entonces aquí vemos en el versículo 2, ministrando estos al Señor, dice, y ayunando. No solo es ministrar, venir, ministrar, tenemos que tener también una vida de oración y de ayuno para que Dios nos use con poder, para que Dios se manifieste en la iglesia, para que de la iglesia salgan misioneros, para que cumplamos el propósito de Dios aquí en nuestra Jerusalén, que es Montreal, ¿verdad? Entonces dice, habiendo ayunado, orado, le impusieron las manos y le despidieron. Ahí está la iglesia de Antioquía, la pueden ver. Entonces vamos a ver un mapa, si me lo pueden poner, porque aquí ya cuando los envía, comienza entonces lo que es llamado el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, el mapita, allí podemos ver que ellos, me voy a acercar un poquito por acá para ver si logro de este lado. Aquí ellos están en Antioquía de Siria, porque vimos que según la palabra hay dos Antioquía, una que está en Pisidia. Entonces, cuando estamos acá en Antioquía, Dios los llama, Dios los envía a través de los ministros. Entonces ellos se van a Seleucia, es el primer lugar donde pasan ellos, que es el puerto para embarcarse a Chipre. Entonces cuando ellos llegan a Seleucia se pasan a Salamina, de Salamina pasan a Pafo, ahí está en la isla de Chipre, y luego de la isla de Chipre, de Pafo, pasan a Atalia, suben a Perge, luego pasan a Antioquía de Pisidia, pasan a Iconio, bajan a Listra y luego se van a Derbe. Esa es la gira que Dios le permite hacer ellos, ir y predicar el nombre, el propósito. Lo único que ellos querían era predicar el nombre de Cristo. A eso los mandó el Señor. Ellos obedecieron, la iglesia los envía,
La iglesia tiene mucho que ver en esto, ¿verdad? Y ellos van y toman el rumbo, pero no fue fácil. Ahí sí vimos cuando está en el versículo 14, 13, vemos que dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aunque Dios llamó solo a Bernabé y a Pablo, ellos se llevaron a Juan Marco, era el sobrino de Bernabé, entonces él se lo llevan a la gira, pero ahí donde tenemos encerrado en amarillo, ustedes pueden ver que esa parte era una parte muy difícil. Quizás para Juan le era hostil subir hasta allá porque era una parte donde nevaba, una parte donde había lodo, una parte donde era muy difícil, y él los acompañó solamente hasta Perge. Entonces, cuando ellos pasan por ahí a dar ese recorrido misionero, ellos en Perge no predican en todas las otras, pero ellos solo visitan a Perge y ellos siempre y siguen su camino. Pero cuando nosotros vamos acá en el versículo 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, es lo que le estaba hablando. Entonces, del versículo 9 al versículo 12, ahí encuentran el primer obstáculo. ¿Cuál es el primer obstáculo? Aquí está un mago que resistía a Pablo, pero cuando el mago resiste a Pablo, Pablo lo reprende, porque le estaba hablando al procónsul, una persona muy importante ahí, y que él quería saber, pero Pablo lo reprende, y cuando él lo reprende, y lo reprendió bien fuerte porque lo dejó ciego. Entonces cuando queda ciego yendo por ahí a ver cómo se agarraba de algo, el procónsul se maravilla, dice en el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Mire que a pesar de los obstáculos hay bendición, porque ahí Dios entonces está obrando. Así que si nosotros enfrentamos obstáculos en la vida cristiana, en la vida de cuando estamos anunciando el evangelio localmente o transculturalmente, Dios siempre nos va a dar la bendición. Y podemos pasar muchos problemas y muchas situaciones difíciles, pero Dios siempre va a estar con usted. ¿Sabe que cuando yo me fui a misiones, Dios me regaló el versículo en Éxodo 33, 14, donde dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso? Eso fue lo que le dijo a Moisés cuando Moisés tenía que liderar el pueblo. Y así mismo fue conmigo, me ha dado descanso en la soledad, me ha dado descanso en los problemas, en situaciones difíciles, en la necesidad. Muchas veces que estoy en línea roja, tengo que ir, ¿y cómo voy a ir? Ahí abre Dios, ¿verdad? Ahí abre Dios la cortina. Y realmente el Señor, aunque nosotros tengamos cualquier situación, el Señor abre puertas y el Señor da la bendición, ¿verdad? Ahí la podemos ver. Entonces, dice que habiendo zarpado ellos, Pablo y su compañero, entonces ahí vemos cuando pues Juan se le regresa. Pero cuando ellos pasan, aquí vamos más adelante, cuando ellos pasan de aquí donde están en Antioquía de Pisidia, allá en Listra, ellos también tienen otro obstáculo. Fueron arrastrados y sacados hasta los límites de la provincia. ¿Por qué? Porque los judíos entraron en celo por lo que ellos estaban haciendo, y entonces lamentablemente pues los sacaron de ahí. Pero cuando ellos salen, ellos regresan a Iconio, pasan de Derbe a Listra y regresan a Iconio y se regresan por ahí. Mire que donde está la parte de la línea verde, ellos de Derbe podían pasar a Cilicia aquí, y donde está una bolita verde así que está así, ahí estaba Tarso, la ciudad natal del apóstol Pablo, que ellos muy bien pudieron decir, me voy en esta línea y llego a mi provincia, a mi lugar, y bajo a Antioquía. Pero no, ellos no hicieron eso, porque el apóstol Pablo tenía amor por las almas perdidas. ¿Qué hicieron ellos?
fueron de regreso de Derbe a Listra, a pesar de que ahí los sacaron, los maltrataron. Pasaron a Antioquía, a Perge. Aquí cuando bajan a Perge, ahí sí predican. Y luego pasan a Atalia y entonces se van directamente, ya no pasan por acá por Chipre, sino que se van directamente y llegan al puerto de Seleucia y luego se van a Antioquía. Pero aquí donde vemos del del versículo 15, en el capítulo 13 al 41, ahí más que todo el apóstol Pablo está hablando, trayendo una historia de todo lo que se vino haciendo a través de los profetas, a través de los hombres de Dios, hasta llegar a Jesucristo. O sea que es importante lo que él estaba hablando ahí en la sinagoga, hablándole a los judíos, ¿verdad? Y entonces en el capítulo 41, mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Mire cuánto la gente tiene necesidad afuera de que se le predique, de que se le hable la palabra, ¿verdad? Así que Dios no nos ha mandado a encerrarnos en las cuatro paredes, sino que estemos aquí, seamos edificados, mostremos el amor del uno con el otro, sirvámonos unos con nosotros y también que salgamos a ver a toda esa gente que está necesitada, que se está muriendo de un dolor espiritual, un vacío espiritual que no lo han podido llenar con Dios, sino lo han llenado solamente con vicios o con otra cosa, pero esa gente nos está esperando. Ahora en esta vuelta acá a Montreal me he quedado impresionada, mucho itinerante en los metros, antes lo había, pero como ahora nunca. Yo pasé por el Metro Berry repartiendo unos tratados en francés que había traído, me había regalado un misionero que había venido por acá por Montreal. Y cuando yo los estaba dando, pasando, yo iba a hacer un mandado y los iba pasando dando, la gente me decía, sí, dame, la necesidad espiritual que vemos en la calle. Tenemos que nosotros sentir, ¿verdad?, esa pasión, y no sentir esa pasión, sino ir a la palabra y recordar que Dios nos ha mandado a predicar su palabra, que ese es el propósito de la iglesia. Y entonces, así que ellos tenían necesidad de escuchar la palabra de Dios. En el 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, facilidad, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que os hablaseis primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y nos juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Cuando alguien la desprecia, entonces vamos a otro lugar, pero tenemos experiencias en los metros, pasan y no quiero. Una me dijo a mí, no, así literalmente me dice, no, yo soy de Satán. Pero bueno, lamentablemente, y me dio mucha tristeza en el corazón, pero cuando uno desprecia la palabra, otros la van a recibir, ¿verdad? Entonces, y Dios le dice a ellos, porque si así nos ha mandado, porque ellos dicen, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que nos ha puesto el Señor, de luz para la gente en Montreal, aquí donde nos estamos moviendo. Y en toda iglesia debe haber un misionero, por lo menos 2 misioneros, 3 misioneros que puedan salir al campo, ¿verdad?, a cruzar esas barreras, a las misiones transculturales. Y mientras ellos están allá, la iglesia está orando, está ayunando y está apoyando y está yendo aquí en su Jerusalén, ¿verdad? Así que ahí dicen el 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Imagínense
el gozo que ellos sentían al escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios aquí por medio del pastor, por medio del siervo que Dios traiga aquí, debemos tener gozo, ¿verdad? No debemos tener sueño. Si tenemos sueño, hagámonos así, pero que nuestros ojos como nuestro corazón puedan estar abiertos para ver qué es lo que nos dice el Señor, porque el Señor tiene palabra para nosotros, y nosotros no solo es de venir y sí, vamos para el culto, y sí estamos en el culto, y qué bueno, qué gozo, la coinonía, y cantamos y vemos los hermanos, y qué bonito todo, pero también es tiempo de ser edificado con la palabra para obedecer el mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor, 49, se difundía por toda aquella provincia de Antioquía. Tremendo, ¿verdad? Así que, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, y ahí va hablando todo lo que van haciendo en el capítulo 14, y cuando solamente quiero terminar con esto, dice en el 14, 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, lo que le estaba hablando en el mapa, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo los discípulos. Miren, es interesante, aquí en el versículo 1 al 3 están una iglesia bíblica, Dios le habla, ellos ministran al Señor, son bíblicos, ¿verdad? Están llenos del Espíritu Santo, porque para que Dios hable a través del Espíritu Santo, por algunos de los profetas que estaban ahí, debemos estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también la iglesia debe de ayunar para tener esa vía, esa conexión divina con Dios, para que Dios pueda obrar. Y dice ellos, y dijo, y cuando ellos están en este proceso, en esta etapa de ayuno y oración, Dios le habla a través del Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo. Y ellos obedecieron la palabra de Dios. Y al obedecer la palabra de Dios, ellos, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los enviaron, los despidieron. Y ellos se van y hacen el recorrido, glorifican a Dios, la gente es salvada, la gente se goza, la gente quiere saber más de Dios, y la gente está presta para darle la gloria y exaltar al Señor por lo que Él ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, y también por lo que hace por otros, porque no solo nosotros somos los alcanzados, hay mucha gente que necesita ser alcanzada. Así que el Señor nos ayude como iglesia a que nosotros podamos ser una iglesia bíblica, que tienen un pastor muy bien preparado, gracias a Dios, ¿verdad? Su esposa, y aquí hay ministros, que sea una iglesia verdaderamente donde reine el amor, donde una iglesia ayune, ore, el Espíritu Santo esté trabajando, esté activo, sus frutos los puedan ver, como allá en Gálatas dice, y que verdaderamente sea una iglesia que permanezca al lado de Él, como dice en Juan 15:5, separado de mí, nada podéis hacer. Así que el Señor les bendiga.